Hola a todos, gracias por acompañarnos en este segundo bloque de Avivando Giles, en nuestro programa la número 24 desde San Miguel de Tucumán para todo el mundo. Miriam, ¿qué tenemos en este segundo bloque? Vamos a hablar sobre la economía que no te cuentan. Primero sobre el derecho a huelga, ya desconocido por el gobierno de Javier Milei, y el segundo punto sobre tecnofeudalismo. Bueno, ahora con preocupación vemos que después de ganar una elección con el 15% del padrón electoral que ganó Adorni en Cava, lo envalentonó a Milei para directamente eliminar el derecho a huelga que tienen los trabajadores argentinos y que están contemplados en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Terrible. Pero más terrible es que la CGT no dice nada. Eso iba a preguntar. Una traición a los trabajadores, a los gremios, quienes representan y están liderando la CGT, amenazan con un paro, se rajaron las vestiduras cuando conocieron el decreto de Milei y después el otro día dijeron no, vamos a hacer una presentación judicial. Realmente increíble cómo se ceden los derechos de los argentinos, en este caso de todos los argentinos, de los trabajadores, a protestar, a poder reclamar un sueldo justo. Ya tenemos la imagen que hablábamos en el bloque anterior de protestás, te reprimo. Ahora ya ni siquiera vas a poder protestar porque te van a correr el trabajo. No puedes reclamar un mejor sueldo porque va a estar prohibido. Y acá tenemos a Jaldo que hace rato, este día sábado, el día viernes ya comunicó que también él está de acuerdo con lo que dice Milei, especialmente en el tema de educación, que dice, una actividad esencial, apoyando a que no puedan protestar los maestros, que aclaremos en Tucumán son de los que menos ganan en todo el país, cuando realmente la educación le tenemos que dar prioridad si queremos terminar con la pobreza, si queremos tener una provincia y un país mejor. Aplastemos a los docentes, ahora ni siquiera van a poder protestar. Esto es terrible lo que está pasando en Argentina, hay que denunciarlo para que conozcan todos que ya no van a poder protestar. Casi todas las actividades económicas han sido comprendidas en este decreto de Milei, que salió esta semana. Ya no se puede protestar, ya no se puede reclamar, te van a pagar lo que quieran, las patronales, no vas a poder, puede ser el mismo Estado o un particular, depende de la actividad, y no se va a poder protestar. Restringir total y absolutamente el derecho a huelga, algo que está contemplado en la Constitución, que es la institución principal que rige la vida de los argentinos. No respetamos nada y avasallamos los derechos día a día, y lo peor de todo, que los representantes de los trabajadores son unos traidores al pueblo. Eso es lo que son unos traidores a los trabajadores, a quienes los eligieron. ¿Cuáles serán los motivos? Y bueno, acá lo vamos a decir, probablemente están sucios por algo y los muchachos de Milei tienen el carpetazo. Entonces dice, no te meto la causa porque te robás esto o lo otro en el sindicato o en la obra social, o hay desprolijidades, o hay sospecha. No, deja, no hacemos huelga, hacemos presentación en la justicia y vos seguís con el saqueo y con la privación de los derechos de los argentinos. Es una vergüenza lo que hace la CGT. Y acá en Tucumán también, porque ni se sabe si existe una CGT, no se escucha ninguna disonancia. Eso es grave, es muy grave que no podamos protestar, que no podamos reclamar si nos pagan de menos. Para eso existe el derecho a huelga. Para eso existe, para poder protestar y reclamar cuando está siendo oprimido en el trabajo. Mira, particularmente ya que lo ha tocado el tema de la representación de los trabajadores, la central obrera, la más histórica, que es la CGT, no ha respondido, es verdad, ha permanecido totalmente quieta. No sabemos si han hecho alguna presentación judicial. Sería interesante saber cuáles son los gremios o las organizaciones que justamente están denunciando este avasallamiento ya en el ámbito de la justicia, porque por decreto el presidente de la Nación viola un artículo de la Constitución Nacional. Eso es lo que tiene que entender el oyente, el que nos está siguiendo en este momento de lo que estamos hablando. Y si el presidente hace eso, está violando justamente el mandato que ha recibido del pueblo. Está yendo contra las funciones para las cuales ha sido electo. El tema de la Constitución Nacional es fundamental, que se respete su vigencia, pero el derecho a huelga, el derecho de los trabajadores, sobre todo en un momento de brutal ajuste económico,
encubierto y silenciado por una parte por la dirigencia que cubre y respalda eso, y lo otro por los medios de comunicación, los más grandes, que no se hacen eco de la cantidad de luchas que hay, de los focos de conflicto que hay a lo largo y ancho del país. Si nosotros tenemos la posibilidad de mostrar cuál es el mapa de conflicto de los trabajadores en todas las fábricas que se han cerrado y gente haciendo protestas, no nos alcanzarían las horas para hacer un programa sobre esto. Es enorme, estamos hablando que se han multiplicado, hemos hablado de cuántos miles de pymes cerradas. En este momento hoy la atención está puesta en Tierra del Fuego, pero por la cuestión no solamente del arancel, la cuestión soberana. Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur es una provincia de la Argentina que está siendo golpeada en su soberanía. Y nosotros como nación nos duele las Malvinas, es un tema sensible, que la causa Malvinas es una causa nacional. Y todo se junta, digamos, ellos van profundizando, el gobierno va profundizando las medidas que toma. Creo que esto es peor que volver a 1930 o a la generación del 80 que dio lugar a la emergente en su momento revolución de los radicales, que luchaban también por diferenciarse de los que oprimían y empezó a plantear una Argentina con derechos, sobre todo para los trabajadores. Sí, muchas veces Milei y su gobierno ponen de ejemplo a la generación del 80, y recordemos que a fines del siglo XIX trabajaban 16 horas los empleados, los obreros, y las primeras protestas no fueron para que trabajen menos los obreros, sino para que las mujeres, los niños no trabajen 16 horas. Y bueno, entonces, ¿de qué son ejemplos de qué? Digamos, de explotación. Digamos, hoy el mundo, en muchos países que logran tener riqueza y realmente tienen buenos gobiernos, se busca trabajar menos y disfrutar más. Seamos coherentes, no saquemos el derecho a huelga, a protestar, porque después va a ser muy difícil volver a instaurar estos derechos, porque hay que negociar y esta gente cada vez se hace más poderosa. Lamentablemente, repito, la CGT y sus dirigentes son una vergüenza en Argentina. Una vergüenza que no representan, digamos, los intereses que deben representar. No tienen que ser socios de Milei, muchachos, tienen que defender a los trabajadores. Así es, además recordar que la dirigencia, la poca dirigencia combativa, ha hecho historia. Un caso de un Ubaldini, el caso de un Germán Abdala como dirigente del Estado. Ya hablamos de los dirigentes de la democracia. Dirigentes históricos han escrito un manual, para la historia de lucha de los obreros, de los trabajadores, que, por supuesto, esta dirigencia corrupta de las centrales gremiales no tiene nada que ver con eso, simplemente son unos burócratas capataces ahora al servicio del poder que viene a someter a los trabajadores a estas condiciones injustas de desigualdad, de pobreza y de opresión, porque trabajar en un en un lugar de trabajo oprimido es inhumano. Y es lo que viene porque no vas a poder protestar. Así que defiende tu derecho a huelga. Así es. Juan, contame qué es eso del tecnofeudalismo. Bueno, el tecnofeudalismo es un término que me llamó la atención y un poco quería comentarles. Aquí nos ven, nos escuchan. En la época feudal tenías un señor que estaba en el castillo y tenía dueño de todos los recursos, y los demás eran la plebe, el pueblo, los trabajadores, y dependían de ese señor. Bueno, hoy en día nos pasa porque el tecnofeudalismo, el dueño de Fakes es una persona, el de Twitter es una persona, el de Instagram es el mismo dueño de Face, el de WhatsApp es el mismo dueño de Face. O sea, concentran toda esa información y todos esos negocios en Amazon. Tiene un dueño que a la vez tiene medios de comunicación, uno de los más importantes del mundo, y te diría que son 10 personas los dueños de toda la información de todo el mundo y de todos los negocios que generan estas redes y la interacción de estas redes. Eso es el tecnofeudalismo, cómo dependemos hoy
de tener la información guardada en Google, que cuando ya ha pasado 20 años que está funcionando Google, ahora hay que pagar el almacenamiento. Y muchas veces ahí está el negocio, te van endulzando y vos cargas tantas cosas, guardas, confías tanto y ahora hay que pagar en dólares. ¿Mm? Lo mismo pasa con Facebook, vende tu información para que te manden publicidades dirigidas, Instagram, WhatsApp, vos no sabés por qué te aparece en la publicación. Bueno, porque ellos hacen negocio y ese dinero se concentra solo en unas cuantas personas. O sea, no estamos diciendo que nosotros con esto lo informamos a ustedes, lo van a cambiar, pero sí que conozcan, que tengan cuidado en compartir su información porque están generándole ganancias extraordinarias a otra gente. Pero negocios multimillonarios a menos de 10 personas en el mundo que son los dueños de estas redes. Mark Zuckerberg es dueño de Facebook, WhatsApp e Instagram. Eso es 3 plataformas, una sola persona es el dueño. Twitter es Elon Musk, que tiene otro negocio, pero es el dueño de Twitter también. Jeff Bezos es el dueño de Amazon, que es como el mercado libre, digamos, a nivel global. Y 2 o 3 plataformas más, y no sé si llegan a 10 personas. Esos son los señores feudales y el resto somos el pueblo y viven de nosotros, digamos, de lo que compartimos, de lo que guardamos, de nuestra imagen, de lo que compramos, de lo que vendemos. Nunca se ha dado en la historia una concentración de tanto poder. Son más poderosos que muchos gobiernos, tienen más capital que muchos gobiernos. Ni siquiera Estados Unidos logra controlarlos, y muchas son empresas que nacieron en Estados Unidos, como Google, como Facebook. O sea, el poder que tienen es terrible, muy, muy, muy a nivel global, y hay que pensar también la forma de pedir el control en la área que nosotros estamos, nuestros datos, resguardar nuestros datos, no vender nuestro iris del ojo, porque después ahí incluso están apareciendo estafas, porque realmente supuestamente vendía el iris del ojo, la imagen y también vendía tu cara. Y hoy en día hay estafas ya con eso porque usan todos esos datos para hacer estafas. Pasó el tiempo y bueno, le dieron 30.000 pesos y ahora perdiste 10 millones. Es increíble lo que pasa y lo que ha evolucionado la tecnología y ahora además la inteligencia artificial, que no tiene límites, que realmente no tiene límites y es incontrolable. Hay que tener mucho, mucho cuidado al usar las herramientas digitales. No digo que vamos a hacer un ermitaño digital, pero hay que tener cuidado. No exagerar, no pensar que toda nuestra vida está en un celular. Nuestra vida también está en hablar con otra persona, en vivo y en directo, en persona, en leer un libro, en papel, en caminar. No podemos, saben por dónde vas caminando mientras vas con el celular, dejen un rato el celular. Hoy en día se recomienda una vez a la semana, por lo menos, reiniciar el celular. ¿Por qué? Porque también se borran muchos, van entrando distintos algoritmos a robarte datos y ahí al reiniciarlo se borran. Bastante, no todos, pero se borran. Entonces, también tome como medida de precaución, borre esos datos, no le comparta a las redes toda su información, dónde, qué come, fotos de sus hijos, no comparta. Es terrible, hay gente que suicida porque comparte información, la engañan, manda una foto y la empiezan a extorsionar y después le dicen, tenemos todos tus datos. O sea, estoy hablando no de estos señores dueños de las redes, pero sí hay un delito detrás de eso, de que tener acceso a la información y hay que tener mucho cuidado. Pero el tecnofeudalismo es esto. Muy pocas personas sobran los dedos de la mano para decir los dueños de todo este universo que son las redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Son muy pocas personas los dueños. Esa riqueza que generan estas redes va a muy pocas manos y es con lo que nosotros, con nuestra vida. Eso es algo que hay que estar advertido, digamos. Yo simplemente te voy a agregar esto, Sí. ¿no? Que a partir de esto que estás explicando con tanta claridad, cómo cambia la pirámide que nosotros nos enseñaba cómo estaba organizada la sociedad, ¿viste? Sí. El gobierno, la Constitución Nacional, el gobierno, los empresarios, las instituciones, el pueblo. Sí. Bueno, ahora ya evidentemente al existir tanto poder en tan pocas manos ha cambiado ese control, ese porcentaje de esa pirámide en el mundo, de la distribución del poder, Sí. la tiene esta gente por encima de, por ejemplo,
los estados, y hablemos ya no solamente del gobierno como nosotros lo conocemos, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino en aquellos estados monárquicos. Me voy al Reino Unido de Inglaterra, por ejemplo, España. Quiere decir que un sujeto como Elon Musk está por encima de ellos por el nivel de poder que lleva a concentrar, por la información que tiene. Por la información que tiene del poderoso, que es un político, sabe más que de él mismo, sabe todo lo que hizo, y además ustedes pueden ver en las redes que el tecnofeudalismo va a suceder aparentemente al capitalismo, es lo que sigue el capitalismo. Por eso Elon Musk, qué raro que está gobernando con Trump. Ya había anuncios de que se iba, ¿no? De que sale de Pero gobierno. cómo llega a ser una figura, o sea, es el hombre más rico del mundo, pero es dueño de X, Sí, que era sí. antes Twitter. Y Jeff Bezos, que es dueño de Amazon, que es 10 veces más grande que Mercado Libre, que es la empresa de venta más grande online en el mundo, junto con Alibaba de los chinos. Jeff Bezos es dueño del New York Times, del diario más importante y prestigioso del mundo, de habla inglesa y todo lo demás. O sea, cómo expanden no solamente a las redes, sino a negocios también de comunicación que le dan más poder. Entonces, que no los critican y al que ves ellos lo usan como arma política para crecer más en sus empresas. Te hago un ejemplo. Amazon no tiene tiendas propias, debe tener muy pocas de almacenamiento más que nada, Sí. pero es la que más vende. Estas aplicaciones como Uber no tiene una cochera donde guarda los autos como tenía antes una gran empresa de taxi, Claro. pero es la que más gana. Pedidos Ya no tiene un lugar donde concentra toda la gente que trabaja, que son los mensajeros. No tiene oficina, no tiene nada, solo tienes una aplicación. Gana una locura de dinero. Bueno, ese es el mundo, hay que saberse manejar, hay que tener cuidado, hay que cuidar más que nada nuestros datos, nuestra privacidad, porque todo es vendible, digamos. En ese mundo nosotros ni sabemos lo que hacen con nuestros datos, cómo lo venden o lo compran. Eso hay que tener mucho cuidado, siempre. Bueno, De un datito, digamos. entonces así, bueno, hemos pasado este segundo bloque sobre la economía que no te cuentan y, como dice Juan, resguardémonos, tengamos cuidado, preservemos los datos más sensibles y a las redes sociales mandemos solo lo necesario, digamos. Así es, así es. Bueno, vamos a la pausa. Gracias.